la siguiente semana, en 15 días, el ciclo 4, es decir, que estaríamos empezando octavo, noveno. Entonces ya hemos caminado el primer cuarto de milla. Ay, qué bueno, profe, súper. Ya me dan unas 2 semanitas y ya les puedo enviar sus certificados. Bueno, profe, gracias. Ay, tan querido profe Miguel, muchas gracias. En unas 2, 3 semanitas después de que terminemos, entonces les envío su primer certificado para que pues ya vean que ya están promovidos, ¿no? Gracias. Profe, ¿y si pasamos? Pues yo he visto muy buenos trabajos, he visto muy buenas notas, he visto. Si alguien, nosotros hacemos un comité de evaluación con la coordinadora académica y a veces con algunos profesores nos acompañan. Entonces miramos casos especiales, a uno no le va bien en todas las materias. No se preocupen, hay unas materias que le van mejor que a otras, porque le gustan más a uno, porque tiene más disposición, por diferentes razones. Si en alguna de las áreas, después de promediar, está por debajo de 60, entonces les mandamos un correíto. Señora Flor, bienvenida. Les mandamos un correíto para que hagan un trabajo. Hacen el trabajo y se da por superado el tema. O sea que no hay ningún problema. Perfecto, profe. Vale, profe, gracias. Señora Flor, bienvenida. Profe, buenas noches. ¿Cómo me le ha ido? Bien, gracias a Dios. Bueno, yo dije, no, esos se van a ir hoy de fiesta todos y esos no van a venir ninguno. Hoy de viernes cultural. ¿Ah? No, señores. Estamos estudiando. Bueno. No podemos escapar clase. Primero el deber, profe. Primero el deber, sí señora, tiene toda la razón. Bueno, cambiamos. No podemos saltar barda. A ver. Esperemos a ver si. A ver. Don Ulfrades fue el que nos dijo que hiciéramos el viernes. Vamos a ver si viene. Pero no lo he visto todavía. Bueno, el mensaje. Bueno. Bueno, ¿y cómo les pareció la guía de nutrición humana? Uy, profe, súper interesantísima. No, créeme, profe Miguel, que aprendí muchísimo. Sobre los nutrientes, las vitaminas, las proteínas. No, es una guía muy interesante. Bueno, me alegra que... Pues una de las cosas que hemos intentado es... nosotros tenemos la obligación de hacer tocar ciertos temas, entonces hemos tratado de hacerlo con cierta condición práctica, que les sirva, que sea funcional. Entonces, pues por eso el tema de la nutrición, tenemos 2 o 3 anatomías humanas, pero esas anatomías terminan en una guía que es muy bonita, que es de primeros auxilios. Entonces, pues procuramos que la información que tenemos que suministrarle a todos nuestros estudiantes, pues sea lo más práctica posible. Entonces, pues, por ejemplo, entre ponernos a explicar la nutrición en la célula vegetal y la animal, y no, miremos la nutrición humana, que pues obviamente es la que más nos interesa a todos, ¿no?
Hoy en el mundo, pues hay dos fenómenos. Antes no, cuando yo era muchacho, era básicamente el gran problema desde el punto de vista nutricional era la carencia en los niños, ¿no? La carencia de una alimentación adecuada. Todavía hoy hay fenómenos complejos, por ejemplo en La Guajira, en Colombia, en el Chocó, aunque el Chocó sí, pues digamos, en términos nutricionales no es tan complicado porque pues las riberas de los ríos y todo ese tema pues les suministra pescado, les suministra una serie de elementos, plátano, yuca, pero en La Guajira sí tenemos dificultades fuertes. En la Amazonía también pueden haber problemas de algunos niveles de desnutrición. Y pues en las ciudades grandes, ciertos sectores pues no tienen el acceso al recurso para poder acceder a los alimentos y los niños pueden estar con desnutrición. Por eso la importancia de los programas de restaurante escolar en los colegios, porque está demostrado que si un niño no tiene la nutrición adecuada, pues no aprende. Así de sencillo, o sea, para poder aprender, para poder estudiar, se necesita tener ciertas condiciones básicas y una de ellas es pues no tener hambre. Si uno tiene hambre, pues se pone a pensar en otras cosas y no. Pero hoy hay un fenómeno que muestra de alguna manera los grandes avances de la humanidad. Y es que tenemos expresiones de problemas de salud por el lado opuesto, es decir, el sobrepeso. ¿Sí? Tenemos personas cada vez más en número que tienen problemas de sobrepeso. ¿Sí? Antes uno decía, uy, el muchachito está sano porque estaba riboncito, mire, está gordito. ¿Sí? Y uno decía, uy, está sano, está saludable. Pues resulta que bueno, primero en alguna época eso lo podían ser lombrices, ¿no? Decía un amigo. Podían ser lombrices, podrían ser parásitos intestinales. Pero no, ya hoy hay una nueva realidad que ya se expresa en las estadísticas de manera muy fuerte y es el tema del sobrepeso. O sea que hay que ponerle cuidado también porque es una condición anómala, una condición de salud. ¿Yo estoy grabando? Sí, grabando. Bueno, porque si no, después no tengo cómo subir. Entre otras cosas, les estoy debiendo el video de la semana pasada. Yo creo que mañana ya quedan subidos y el de la semana pasada para que si los quieren revisar, los puedan revisar. Bueno, entonces hay un fenómeno importante que es el tema también del sobrepeso y de la obesidad, que es tan importante y ha llegado a ser más significativo que el problema de la nutrición. Pues en el mundo ya quedan muy pocos países donde realmente hay hambre, ¿sí? donde los niños y los adultos, pues ahí en el África, en algunas partes, pues las personas, incluso ahorita por el tema del calentamiento global y los cambios climáticos que han habido, hay zonas del planeta que han sido afectadas por esos fenómenos. Pero digamos que en términos generales, hoy, digamos, hace algunos años, estoy hablando por ahí hacia 1950, un señor de apellido Malthus decía que el crecimiento demográfico iba a ser, o sea, el crecimiento de la población iba dándose de manera geométrica, mientras que
los bienes y productos y bienes y servicios que se producen se desarrollan de manera aritmética, es decir que iba a haber un déficit con el desarrollo, con el crecimiento de la población, iba a haber un déficit en la alimentación humana, o sea que no, los hombres no eran capaces, la humanidad no era capaz de producir la cantidad de alimentos que requería el crecimiento demográfico. Hoy somos ya 7.500 millones de personas que casi todos desayunamos, almorzamos y cenamos. Entonces hay que producir alimentos para esas 7.500 millones de personas. Nosotros no somos sino 50 millones, nosotros somos un pequeño país. Claro, hay otros más pequeños, ¿no? Si uno se compara, por ejemplo, con esos países centroamericanos, Honduras, Guatemala, Nicaragua, Salvador, pues realmente corresponden a la misma extensión que uno de nuestros departamentos como Antioquia, como el Valle, como Meta, ¿sí? Y demográficamente, pues nosotros realmente, aunque estamos creo que de terceras, si no estoy mal, en Sudamérica o en América Latina, está México, está Argentina y creo que está México, está Brasil, creo que seguimos nosotros. Nosotros ya estamos en 51 millones y los argentinos están en 48. Y de ahí para atrás vienen los demás países. Bueno, la capacidad tecnológica para producir alimentos es sumamente alta. Y así pues no nos guste, por lo menos yo soy muy crítico frente a todo ese tema de las tecnologías en términos de la ingeniería genética. Pues eso funciona y funciona muy bien. Lo que pasa es que pues cada vez se vuelve más costosa y tiene unos efectos ambientales complicados. Pero las semillas de Monsanto, las semillas que están siendo procesadas, por ejemplo, para la papa. A la papa le echan como 14 tipos de veneno, porque ya tienen calibrado todo ese tema, más los fertilizantes. Pero pues una hectárea de papa ahora produce 10 veces más que lo que producía hace 20, 30 años. ¿Sí? Y las papas ahora son casi todas del mismo tamaño. O sea, ya no son unas largas, otras cortas, otras así. ¿Sí? Lo mismo pasa con los tomates, pasa con muchos de los productos. Y pues ya tenemos tecnologías como por ejemplo, uno observa, yo lo estoy viendo aquí en Cundinamarca cada vez que salgo, que los campesinos ahora tienen invernaderos. Entonces uno antes decía, no, los invernaderos es para las flores de exportación. Y resulta que uno va y mira y tienen tomates, tienen pimentón, tienen fresas, tienen diferentes productos. Y imagínense que ya no se necesita, o sea, ya se necesita un invernadero para no quedar a expensas de los cambios bruscos de temperatura. Antes una helada acababa con todos los cultivos. En un invernadero, pues usted mantiene con lámparas y con diferentes, incluso hasta con antorchas, usted puede mantener la temperatura y no se le baja demasiado, ni se le sube demasiado. Entonces, ese es un indicador de cómo pues, hace más caro la producción. Ya no se puede hacer como se hacía antes con las papas y con las semillas nativas, ¿cierto? Sino que pues, el que quiera ser competitivo en ciertos campos, pues tiene que meterse en ese campo. Ahora, hay otras personas que han tomado de manera muy responsable otras decisiones y es producir comida orgánica. ¿Sí? Eso tiene unas implicaciones, pero no hay que decir que esa comida es más costosa. La señora Flor tiene abierto el micrófono, se lo voy a cerrar para que no escuchemos los cubiertos por allá. Bueno, tranquila, no se va a preocupar por eso.
la producción de comida orgánica pues es más saludable, no es tan productiva, no da tanto rendimiento, pero es mucho más saludable para quienes consumimos esos alimentos. Entonces ahí, por ejemplo, hay una decisión que tomar. Lo que pasa pues es que el bolsillo también es el que manda en muchos casos, ¿no? Entonces, pero son temas que vale la pena analizarlos porque, por ejemplo, hace 4 años hubo una escasez de chuleta de cerdo en el mundo y resultó fue que a los chinos les gustó la chuleta de cerdo y los chinos subieron su calidad de vida y tienen más acceso a recursos y parece que ya hay mucha población urbana y pues no había chuleta de cerdo en el mundo, que todos la compraban ellos. Hace pocos meses antes de la pandemia que hubo una subida de precios de la carne de res, también sucedió con los chinos. Es que los chinos están comprando carne de res y pues los ganaderos prefieren vendérsela a los chinos que la pagan mejor que venderla al mercado nacional. Entonces, por ejemplo, en Argentina hubo un conflicto muy fuerte con los ganaderos y el gobierno del presidente Fernández porque él les prohibió exportar hasta que no se satisfaciera el mercado nacional y hubo un paro grandísimo, una inconformidad por parte de los ganaderos en Argentina porque ellos querían vender la carne solamente a los chinos porque la pagaban mejor. Bueno, son temas ya de otra naturaleza, pero digamos que el nivel de productividad de los alimentos en el mundo pues ha aumentado de manera importante y ya el tema del hambre no es un factor importante, por lo menos en nuestro país es un tema más o menos resuelto y se podría resolver mucho mejor, pero pues necesitamos resolver temas de transparencia en el manejo de los recursos, por ejemplo, ese tema de los planes de alimentación escolar, los PAE, eso está mediado por un montón de corrupción, la cosa más macha con los alcaldes y eso pues va en detrimento de la calidad de la nutrición de los niños. Ya tenemos los recursos, pero pues si se los roban, pues ni modo. Sí tenemos que mirar un poco ese tema, pero digamos que Colombia en eso no tendría líos. Países como de los países centroamericanos, por eso, por ejemplo, salen esas caravanas porque su nivel de productividad es muy bajo, el mercado nacional también es muy escaso y además pues a nadie le gusta vivir mal. A nadie le gusta vivir mal y si usted puede pasar unas fronteras y llegar a otro país y allá le pagan bien, le valoran su trabajo, puede tener con qué tener una buena vivienda, tener alimentación, resueltos sus principales fuentes de necesidades, pues todo el mundo va a apuntarle a eso. Bueno, entonces un primer elemento es eso. Entonces la salud hoy no está siendo tanto vulnerada por la carencia, sino más bien por lo contrario, por el exceso. El tema de la obesidad, del sobrepeso, lo que hoy está causando mayor afectación a la salud de las personas. Y en eso juegan un papel muy importante, por ejemplo, las bebidas azucaradas, las gaseosas. Juegan un papel muy importante los productos superprocesados como las papas fritas, todo lo que son fritos
eso tiene un montón de preservantes y tiene un montón de grasas saturadas que no son buenas. Y pues los niños son muy dados a comer ese tipo de productos en el recreo, en las loncheras, ¿cierto? Y pues ese tipo de hábitos alimenticios se están expresando de manera complicada en ese tema de la obesidad. Bueno, ese es como un primer tema que quería yo que ustedes estuvieran ahí presentes. Es que hoy, afortunadamente, digamos, la humanidad, y bueno, y en Colombia, la producción de alimentos, pues hay una oferta suficiente, abundante, incluso durante la pandemia, ¿no? El problema no era de escasez de alimentos, sino era de la incapacidad para comprarlos. Pero en los supermercados, digamos, en todo el país hubo suministro, abastecimiento de los productos básicos. Eso porque, pues, digamos, yo recuerdo los estudios de este señor de Souza, un brasilero, cuando yo estaba por allá empezando mi carrera profesional, mostraba todo el tema del hambre en América Latina y era un fenómeno sumamente difícil. Hoy, digamos que eso no ha desaparecido, pero no tiene las implicaciones que tenía en esa época. Y por el contrario, los factores de riesgo en términos de salud están siendo asociados más al tema del sobrepeso. Entonces miremos cómo el tema de la salud y de la adecuada nutrición pasa por la educación nuestra, por asumir nosotros ciertos hábitos y no solamente alimentarnos, sino nutrirnos, que son dos conceptos distintos. Bueno, ya nosotros a nuestra edad, pues también tenemos que empezar a cambiar nuestros hábitos. Cuando uno es muchacho, cuando uno está en plena actividad física, pues necesita tener un consumo muy alto de carbohidratos, de harinas. Entonces uno le sirve papa, arroz, yuca, ñame, ¿cierto? Pasta. Y todos esos carbohidratos, pues cuando uno está haciendo ejercicio, porque trabaja, porque se mueve, porque esto, pues los va quemando. Pero en la medida en que la actividad de uno va disminuyendo desde el punto de vista físico, entonces también hay que empezar a disminuir esos productos y privilegiar otros. El arte de la nutrición tiene que ver con el equilibrio entre los diferentes tipos de productos que debemos consumir. Cuando yo empecé a estudiar este tema por allá en 1982, que dictaban unos cursos de nutrición para madres gestantes y lactantes. Yo soy bachiller promoción social del INEM de Kennedy en Bogotá. Entonces uno explicaba los grupos de alimentos y a partir de ahí pues hacía un análisis sobre todo cuál era la dieta de la gestante y la lactante, porque pues no solamente tiene otra vida en su organismo que está creciendo, sino que después también tiene que transmitirle, tiene que darle a través de la leche materna un conjunto de nutrientes que son bien importantes. Por ejemplo, esa leche materna es fundamental, no solamente desde el punto de vista nutricional, sino desde el punto de vista
de las defensas, es decir, de la inmunidad que genera en el niño. Muchas señoras, pues por tratar de mantener su estética corporal, pues procuraban no amamantar a los niños. Entonces digamos que eso es una debilidad muy grande frente con la que los niños quedan cuando no tienen esa leche materna en el primer año. Entonces, digamos, trabajamos en ese tiempo mucho esos temas. En ese tiempo también, por ejemplo, una de las cosas más importantes que trabajábamos era el tema de hervir el agua para el alimento de los niños, porque el agua no era tan potable como lo es hoy. Por ejemplo, en Bogotá el agua, uno puede tomar agua de la llave y no le pasa nada. Por ejemplo, yo vivo aquí en Madrid y ya yo no puedo hacer eso. A mí me toca tener un garrafón de agua para yo tomar agua o hervir agua y después meterla a la nevera al dispensador porque bueno, ya uno no le da gastroenteritis tan fácil como a los niños. Pero esas eran las principales causas de mortalidad infantil, la gastroenteritis, y tenía que ver con la manipulación de los alimentos y el no tener ciertos cuidados. Yo creo que en eso hemos avanzado muchísimo. Ya no. Yo recuerdo, por ejemplo, acá en Bogotá, durante el gobierno del alcalde Luis Eduardo Garzón, que montó un programa Bogotá sin hambre y creó como unos 300 comedores comunitarios donde la gente iba a almorzar. Yo tuve la oportunidad de trabajar en algunos de ellos, haciendo animación social y con las impulsoras sociales, con los comedores, y eso era una cosa bien interesante, cómo un programa de esos logró resolver, y después eso se superó porque los colegios empezaron a tener restaurante escolar. O sea, en Bogotá la mayoría de colegios, escuelas tienen restaurante escolar o tienen proveedores que les llevan comida caliente a los niños, y eso ha ayudado muchísimo a mejorar la nutrición en nuestro país. Insisto, pues ahí hay temas de honestidad por parte de quienes administran los recursos, pero si los manejáramos bien, eso funcionaría. Bueno, los grupos de alimentos han cambiado y hay además un conjunto de conocimientos que ahora tenemos, y es que cada quien tiene un organismo diferente, tiene una carga genética distinta. Hay personas que, por ejemplo, tienen propensión a la diabetes. Y si usted tiene propensión a la diabetes porque su mamá, su papá, sus hermanos, pues han tenido esa enfermedad, pues a usted le toca tener mucho cuidado. O sea, ya no solamente es qué es lo que es balanceado, sino que tiene que mirar su condición particular. Si tenemos alguna enfermedad relacionada con, por ejemplo, hemos tenido sobrepeso o estamos adquiriendo sobrepeso durante la edad ya de la adultez, pues es muy usual que no tengamos la misma movilidad, pero sigamos consumiendo los mismos alimentos que consumen todo el resto de la familia. Entonces podemos resultar con sobrepeso, y eso pues es como cuando uno tenía un Renault 4 y le metía 6 personas, ponía ese carro o ese chasis a cargar más de lo que podían. Así nos pasa a nosotros con el organismo. Si nosotros nos ponemos en sobrepeso, pues nuestra columna, nuestros órganos están diseñados para determinado peso y determinado volumen, etc.
entonces pues empezamos a tener otras dificultades, entonces ya que las articulaciones, ya que bueno, empiezan a aparecer diferentes factores. Hoy tenemos afortunadamente unos avances de la medicina muy importantes, por los exámenes inmediatamente le detectan a uno los triglicéridos, el azúcar. Con un examen de sangre fácilmente le detectan a uno muchos de los problemas que uno pueda tener en términos de salud, y buena parte de ellos se pueden corregir con una dieta adecuada, y afortunadamente, por ejemplo, las EPS también han venido evolucionando mucho en ese sentido, y pues uno puede ir a consulta con un nutricionista, con una dietista, para que le ayude a elaborar una dieta acorde a las condiciones que tenga cada quien. O sea, no hay una fórmula única para que funcione para todo el mundo, sino que dependiendo de las condiciones particulares de cada quien, pues hay que tener algunos cuidados. En términos generales, a mí me gusta mucho ya no tanto hablar de los grupos de los alimentos como de la nueva pirámide, que me parece que es más fácil de manejar. Entonces, ¿qué es de consumo ocasional? Pues bueno, dice que los dulces, que las empanadas, que los embutidos, ¿sí? Eso que es tan bueno, tan rico, ¿sí? Debe ser de consumo ocasional. Ya no podemos comer, por ejemplo, la empanadita, que son con grasas saturadas. Pues eso, si uno lo come todos los días, pues enfermo. Uno tiene que comerlo de vez en cuando. Son muy ricas con ají, todo eso, pues son muy ricas, pero uno no debe. Lo mismo los dulces, los chocolates. El chocolate tiene otras connotaciones que también generan endorfinas. Están levantando la mano la señora. Don Carlos, sí señor, lo escucho. Pues sí, profe, con respecto al tema, pues por eso he visto que, por ejemplo, el gobierno sacó una ley con respecto a la comida chatarra, porque pues ha evidenciado que los niños, y más que todos los jóvenes y los niños, pues comen mucha comida chatarra, y pues ahí está la mala nutrición. Y pues también viene la comida de las gaseosas, los dulces, endulzantes, que también están afectando pues la salud pública. Sí, y a raíz de eso pues viene la diabetes, el resto de enfermedades, que incluso la diabetes ahí no viene por obesidad, no viene por herencia, sino por obesidad. Hay varios tipos de diabetes, ¿sí, señor? Sí. Entonces básicamente pues quería apuntar eso también, que con respecto al tema. Claro que sí, y por ejemplo no se ha podido ponerle un rótulo a las gaseosas que digan que son nocivas para la salud. No, y incluso tampoco lo van a hacer porque pues esas empresas tienen mucho poder, y esas empresas grandes por ejemplo la Coca-Cola, que es a nivel mundial, son una multinacional que tienen mucho poder, y ellos no se van a dejar quitar pues la gallina de los huevos de oro. Pero por ejemplo en México en los colegios, a la hora del descanso, la cooperativa están prohibidas las gaseosas y los productos de paquetico. Están prohibidos, en los colegios no se puede vender eso. ¿Sí? No, pero... Bueno, pues le cuento porque eso depende de cada país, sí. el poder que tienen cada grupo económico, etcétera. Don Juan, bienvenido. Sí, señor, tiene razón. Exacto, sí. Claro, usted tiene toda la razón. Exacto. Ahí hay unos elementos que hoy son importantes. Bueno, otro tema es el del consumo semanal. Uno en esto pues también tiene que tener en cuenta que pues la billetera juega un papel importante. Pues uno quisiera comer a veces caviar y mariscos, ¿no? Muy seguido. Pero eso pues no es posible. Pero de vez en cuando sí es importante, por ejemplo, consumir pescado. El pescado tiene hierro, tiene fósforo, y tiene además unos micronutrientes y microelementos que son muy importantes, que no están
en otros alimentos. Los huevos son muy buenos, pero también en exceso producen problemas, dependiendo del estado de salud. El pollo, bueno, la carne, pues cuando uno puede. Pero lo que sí debemos tener consumo diario son los vegetales. Y a nuestra edad, procurar consumir menos carbohidratos y jalarle más a los vegetales, ¿sí? Porque pues los carbohidratos, nosotros ya no necesitamos, salvo que tengamos una vida muy activa, que estemos haciendo ejercicio permanentemente, pues los carbohidratos son necesarios porque esos son los que le permiten a uno tener la energía para la actividad física. Pero si nosotros ya no estamos en el mismo tren, cuando de pronto uno podría estar más en otra época de la vida, pues hay que bajarle a los carbohidratos y subirle a las verduras y digamos que las proteínas que son fundamentales para recuperar los tejidos, ¿sí? Si no hay la posibilidad de consumir con alguna frecuencia la carne, en sus diferentes modalidades se puede reemplazar por las leguminosas secas, que son el frijol, la lenteja, el garbanzo y la alberja amarilla o seca, ¿sí? Esos productos tienen proteína vegetal, y reemplazan en muy buena medida la proteína animal. El pan, bueno, el pan no es tanto, pero la levadura sí. La levadura, entonces hay que empezar a comer pancito más integral, más morenito, ojalá con algunas, hay unos que traen nueces, bueno, diferentes granos. Esos panes son mucho más provechosos para nuestra salud, para nuestra nutrición, que el pan blanco, ¿sí? Entonces hay que mejorar un poco como ese tema. Yo no me atrevo sí, señor. Y mucha fibra, profe. Mucha fibra, exactamente. También, porque también el problema del estreñimiento puede ser un tema complicado, y pues cada quien de acuerdo a su condición. ¿Sí? Si yo soy obeso, pues tengo que empezar a bajarle hacia otras cosas. Si yo no tengo problemas de obesidad, etcétera, bueno, entonces puedo disfrutar de algunos productos sin excederme para no. El tema de las grasas también, una de las principales causas de mortalidad no a través de siniestros o de violencia son las enfermedades cardiovasculares, el infarto. Entonces, y está muy relacionado con los triglicéridos y con el consumo de grasas, ¿sí? Grasas saturadas que se van depositando en las arterias, y esas arterias pues se van tapando, y ahí es donde viene el problema del infarto o alguna obstrucción que puede ser grave para nuestra salud. Pues cada uno debe tener, pues lo que yo los invito con esta guía es a que cada uno haga un acto de contrición, como dirían los sacerdotes, y miren cómo a partir del estudio de esta guía pueden tomar 1, 2, 3, 5 pauticas para mejorar su nutrición. Hagamos una reflexión, miremos la guía, miremos los videos, pensemos que a veces en la casa todos comemos igual y no todos podemos comer igual. Una cosa es para los niños, otra cosa es para las personas que tienen la actividad física, y otra cosa es quienes necesitamos ya es un alimento más estratégico y de acuerdo a nuestra propia salud. Entonces,
es pensar en eso, es reflexionar sobre esos temas y a partir de allí tomar decisiones. O sea, la importancia del conocimiento es esa, es que nos permite tomar decisiones fundamentadas en el conocimiento. Generalmente nosotros lo hacemos en la costumbre y pues buscamos la economía y pues es muy bueno y hay que hacer, por ejemplo, utilizar los productos que estén en cosecha. Eso es muy importante porque pues se bajan de precio y hay abundancia de esos productos y pues hay que aprovecharlos, pero también hay que hacer un análisis de cómo tomamos la decisión de preparar los alimentos en la casa. ¿Cuáles son los criterios que tenemos para eso? Porque a veces uno lo ve en ciertas poblaciones, por ejemplo, uno ve que hay personas que llevan el almuerzo a veces al trabajo. Uno dice, traje arroz, pasta y papa con plátano. Todas son harinas, ¿sí? Bueno, pues seguramente se va a comer eso y va a quedar llenito. Eso sí, no le quepa la duda. Pero de que esté... Y encima un chicharrón, profe. Si se lleva un chicharrón. Y encima le ponen un chicharrón. Bueno, el chicharrón es proteína, ¿no? Claro, tiene mucha grasa. Pero mucha grasa. Sí, pero bueno, lo que quiero decir es que no solamente hay que pensar en la alimentación, sino hay que pensar en la nutrición, ¿sí? Yo me acuerdo, por ejemplo, de los comedores de Bogotá sin hambre, tocó estandarizar en todos los comedores porcionadores. Entonces, tantos gramos de arroz, tantos gramos, porque después de 1 año y medio de que las personas estaban en el comedor, se subieron de peso. ¿Sí? Ya había sobrepeso. Y las señoras que servían decían, mira, ya viene la señora Claudia, ahí hay que servirle poquito, entonces le echaban poquito. Allá viene don Carlos, mira, a don Carlos sí le gusta algo, entonces llegan, le echaban, ¿sí? Y le salía con su... Entonces a cada uno le conocían el gusto y pues eso que aparentemente era muy bueno porque pues cada quien le estaban dando en la vena el gusto, resulta que tenía efectos en la salud. Don Carlos se nos subió de peso y pues si no hacía ejercicio, si no esto, pues eso se vuelve un problema de salud pública. Entonces nos tocó en ese entonces, me acuerdo, con la Secretaría de Salud, llegamos a un acuerdo entre la Secretaría de Integración Social y la Secretaría de Salud. Entonces dijeron, no, tocas hacer porcionadores. Raciones para niños, raciones para adultos, raciones para adulto mayor. Entonces, y pues eso lo hacían los nutricionistas, los que definían cómo era el tema, porque eso era una minuta, 30 días, 29, 30 días, o sea, lo que usted comía hoy lo volvía a comer dentro de un mes, o sea, durante todo el mes era distinta la minuta. Buenísimo. ¿Sí? Eso era muy, muy bien estructurado para que no hubiese ese tema del problema del sobrepeso, pero que hubiera muy buena nutrición. Muy buena nutrición. Me acuerdo tanto también que las costumbres nuestras son sumamente diversas y ricas en el tema gastronómico. Entonces había gente, por ejemplo, del Valle, había gente del Chocó, gente que venía de Nariño, gente que venía de la costa atlántica, gente que venía de los llanos. Y decían, yo no como eso. Yo no como eso. ¿Por qué no? Yo nunca he comido. Entonces se perdía mucha comida. Entonces nos tocó empezar a hacer un trabajo muy fuerte para decirle a las personas, bueno, si usted quiere comer aquí, le toca comer todo, porque no podemos botar la comida. Porque sí. Y me acordé de una estrategia que mi mamá me hacía a mí, porque yo era muy fregado para comer.
cuando salíamos de la casa. Mi mamá cocina muy rico. Ella no cocina, pero ella cocinaba muy rico. Y yo a todas partes donde iba no me gustaba nada. Entonces me dijo, bueno, entonces cuando a usted no le guste algo, me dice, mamá, quiero ají. Y ella cargaba un frasquito de ají y le echaba un poquito de ají a la esta y yo me tomaba la sopa porque me sabía ají, me gustaba el ají. Entonces, cuando no me gustaba algo, le echaba ají, pero me lo tenía que comer. Y con eso resolvimos en buena medida esa problemática que era la gran cantidad de comida que se perdía. Entonces también empezamos a mirar la posibilidad de que hubieran dietas por regiones del país, que la variedad alimenticia que tenemos en Colombia también se utilizara en los comedores para que la gente viera que sus productos estaban ahí, no eran otros productos extraños, ¿no? Bueno, eso como anécdota. Bueno, quiero escucharlas sobre este tema. Este es un tema aparentemente sencillo, pero tiene muchas complejidades. Profe, también con respecto a la guía, pues algo que leí, Sí. es lo que afecta, digamos, el alcohol. Se dice que el alcohol es una fuente de energía que produce 7 calorías por gramo. Que si las células del cuerpo no la pueden oxidar, pues el hígado tiene que Se procesarlo. vuelve grasa y esa grasa va al hígado. Sí. Y eso da cirrosis. Cirrosis, la famosa cirrosis. ¿Sí? Esa es la enfermedad principal de los alcohólicos, la cirrosis. Y pues el hígado, todavía no hay trasplante de hígado. Sí, claro. ¿Sí? Señora Claudia está pidiendo la palabra. Bueno, profe, yo les quería comentar lo siguiente, que Colombia creo que es uno de los pocos países, somos muy privilegiados, profe, nosotros somos muy privilegiados porque creo que somos uno de los pocos países donde tenemos gran variedad de alimentos, ¿sí? O sea, están las frutas, las verduras, los carbohidratos, las proteínas, o sea, la variedad de alimentos que tenemos es grande, entonces no podemos como excusarnos, es decir, no, es que me toca comer esto porque es que no hay más, o sea, no puedo consumir esto porque no lo tenemos o porque no existe o porque no está. Entonces, esa gran variedad de alimentos nos permite a nosotros tener una alimentación balanceada. Y otro fundamental que nosotros debemos tener es la actividad física. La actividad física es fundamental en los seres humanos. Mientras la persona se alimente, tenga una alimentación balanceada, una alimentación excelente, pero sea una persona sedentaria, no va a servir como ya mucho que se mejore su estado de salud. Completamente de acuerdo. Y eso es tan antiguo que los griegos decían cuerpo sano en mente sana. Exacto, profe. O sea, si no hay actividad física, estamos graves. Exacto. Entonces, sí, tiene toda la razón. Y mire, es muy importante, como aquí no hay educación familiar, como aquí, por ejemplo, nosotros cuando empezamos nuestra familia, ese debía ser uno de los puntos, digamos, que uno debía formarse, cómo es la nutrición para los niños durante los primeros meses, después para ya más grandes, cómo vamos y cómo debe ser nuestra nutrición. Nosotros lo hacemos por costumbre, lo hacemos por lo que nos gusta. No es que a mí no me gusta comer esto y esto, me gusta es esto y esto. Pero resulta que es que la comida no solamente es un placer, no debe ser solamente un placer, debe ser un placer, pero también tiene que tener una racionalidad en procura de la salud de cada quien. Entonces, este tipo de reflexiones hay que llevarlas a la familia, al escenario especialmente las señoras, que son las que todavía hoy se dedican al tema nutrición, de la elaboración de los alimentos en la casa. ¿Sí? Y hay muchas familias que no consumen sus alimentos en la casa
porque pues trabajan todo el día, sí. Sin embargo, pues de manera mayoritaria todavía tenemos la costumbre de cocinar en la casa. Entonces, ese es un buen escenario para pensar, para reflexionar, para que miremos en nuestro entorno, con nuestros hijos, con nuestros allegados, en el ánimo no de dar cátedra ni nada de eso, sino en el ánimo de reflexionar un poco sobre cuáles son como los criterios con los cuales hacemos mercado, con los cuales preparamos los alimentos. Y nos vamos a dar cuenta que tenemos un conjunto de estigmas, de costumbres que pues difícilmente las logramos superar y que pues de alguna manera afectan nuestra salud. Entonces, este tema de la nutrición pues es el tema de tener equilibrio y de tener acceso a toda la variedad, amplísima variedad de nutrientes que requiere el organismo. Hay enfermedades que se dan solamente por carencia de una vitamina, ¿sí? El botulismo, bueno, la anemia. Acá hay varias enfermedades. Hoy también, y para nosotros los mayores de 50 años, digamos, también hay muy buenos suplementos nutricionales, aunque el mejor suplemento es la buena comida. Pero también hay algunos suplementos que uno de alguna manera, una vez al año, durante un periodo debía uno consumirse un suplemento que a veces se le echa el jugo, se le echa y trae un conjunto de vitaminas. Eso no hacerlo todos los días, pero hacerlo con alguna frecuencia puede ser importante para mejorar la salud. Y si uno tiene salud física, eso se refleja también en la salud emocional, en la salud mental. Si uno tiene dolores, tiene malestares, sí, ya empieza uno, por ejemplo, a no tolerar la leche. Entonces uno sabe que tiene que bajarle a la leche. Pero eso es bueno hacerlo con el acompañamiento de un profesional. Sí, que no solamente porque uno lo escucha en diferentes escenarios, sino que cada organismo tiene su propia lógica y pues hay que mirar el cuadro de salud que tiene cada uno de nosotros para poder mirar y pues cuáles son como las dietas más adecuadas para cada quien, ¿no? Bueno, ¿qué más les cuento yo? Hay una tareita por ahí que dice: partiendo de la información de la guía, indique 3 recomendaciones que deben ser tenidas en cuenta para la nutrición adecuada de las personas adultas. ¿Cómo qué se les ocurrió? Por ahí vi unas carteleras. Por ahí había unas carteleras. Con mi frase no apareció hoy tampoco. Bueno. ¿Quién me mandó cartelera ya? ¿Sabes qué significa Colombia no está al derecho? No, esas son las del diplomado. Sí. No, por aquí vi una de la señora María Nelsi. Dice lo siguiente, maestra, a ver. Dice: aporte calórico, más proteínas e hidratación. Entonces ahí hizo su cartelera, está muy bonita. Muchas gracias, señora María Nelsi. Bueno, ¿quién más hizo la tarea por aquí que la haya puesto? ¿Qué significa Colombia un estado social? La paz.
Bueno, los veo muy contentos, los veo muy activos en el diplomado. ¿Cómo se han sentido? Bien. Yo voy al día en el banco de preguntas, profe, pero voy atrasada en las carteleras. Bueno, no hay Entonces problema, voy a ponerme no al hay día en las problema. carteleras. Ahí vamos. Ah, bueno, sí, solamente ha subido la cartelera la señora María Nelson. Bueno, hay tiempito para ir haciendo las tareas, no se preocupen. Ya aquí no vamos a tener estrés por esos temas, pues sabemos que tenemos que hacerlo, pero le buscamos la comba al palo y sabemos que pues ustedes hacen un gran esfuerzo semana a semana defendiendo su tiempo para el estudio. Entonces no se preocupen, nosotros tenemos claro eso y lo importante es que en algún momento lo organicen y lo realicen. ¿Sí? No es un tema de una camisa de fuerza. Yo ya les he dicho, pues nosotros aquí no vamos a generar hábitos de que uno con los niños sí está en esa lógica, ¿no? En generarle un conjunto de hábitos, de disciplina, de cumplimiento para cuando sea grande. Nosotros ya somos más que grandes, entonces aquí no tenemos ese problema. Profe, con respecto a lo del tema de la alimentación de los adultos mayores, pues uno se da cuenta, digamos, con la nueva familia, con la mamá, con los abuelos, pues que ellos ya a partir de que pasan los años, ya bajan, digamos, la cantidad de ingesta de alimentos, ya solamente comen incluso 1-2 veces máximo al día, menos cantidad, muy poquitico, le bajan ya mucho, la tercera parte de que comían antes. Ya les hace daño pues la mayoría de alimentos, los granos, entonces ya la comida se cambia muchísimo en el adulto mayor. Exacto. Entonces, Señor, esta es una de las características, digamos, del adulto. Y segundo, pues, empezando porque ya no tenemos que hacer toda la actividad física que hacíamos antes. Es que los alimentos hay que dosificarlos de acuerdo a la actividad de cada quien. Si uno hace mucho ejercicio, deporte, etcétera, pues tiene que consumir bastante carbohidrato porque ese es el que le da la energía. Uno está quemando energía, está quemando grasa, está quemando carbohidratos, ¿cierto? Si su trabajo es más de orden intelectual, pues tiene que consumir proteína, porque necesita fortalecer su cerebro y necesita toda una serie de elementos en el torrente sanguíneo para poder realizar eso. Y en la medida que uno va dejando o va cediendo en la actividad física, pues también el alimento que se requiere es menor y también le empiezan a hacer daño a uno cosas. Entonces yo, por ejemplo, digo a mi esposa, caminamos a comer a tal lado antes de que nos lo prohíban. Antes de que el médico le diga a uno, oiga, no, ya no puede comer. claro. ¿Sí? Sí. Porque ya uno tiene que cuidarse y dependiendo de sus hábitos, si uno fuma, si uno toma, si uno no hace ejercicio, etcétera, pues eso se le acumula y le pasa la cuenta al final de la vida. La calidad de vida de uno es como el resultado también de todo ese acumulado de aciertos y desaciertos que uno ha tenido en su vida de alimentos y bebidas. Pero pues uno tiene que tratar de, como dice, todo exceso es perjudicial y mirar también, tomar decisiones con el dietista, mirando la historia clínica de cada quien. Eso ya no hay una fórmula mágica que sirva para todos, ¿no? Eso depende de cada quien cómo tiene cuál es su estado de salud. Entonces ahí es donde uno tiene que, por ejemplo, mi esposa no tiene diabetes, pero está propensa a la diabetes, entonces ya la metieron en el grupo de diabetes.
tiene propensión, tiene tensión alta, entonces también ya la metieron a otro grupo que es para, y dependiendo de cada uno de esos factores, entonces hay unos alimentos que sí, otros alimentos que no, hay que evitarlos. Señora Claudia. ¿Quería decirnos algo, señora Claudia? ¿Yo, profe? ¿Sí? ¿No? ¿Me pareció? No, profe, pero igual, sí, la cuestión de la alimentación y de la alimentación balanceada es muy importante, profe Miguel, y sobre todo en las personas adultas. Y el sedentarismo es muy, muy, muy perjudicial. O sea, yo los invito, yo lo digo porque es que yo hago ejercicio 2 veces en la semana y los domingos camino 6, 7 kilómetros. Siempre esa es una rutina que yo tengo en la semana. Y gracias a Dios, a mis años hoy no tengo ni problema de triglicéridos, no tengo problemas de colesterol, no tengo problemas, nada. Yo me hago mis exámenes de laboratorio cada año y gracias a Dios ahí voy súper. Pero es por eso, profe, porque yo tengo una alimentación muy balanceada. Yo, a raíz de una gastritis crónica que tuve en diciembre pasado, tuve que quitar los lácteos y el dulce, las bebidas oscuras. Me tocó suprimir un poco de alimentos, porque los lácteos me estaban perjudicando para el colon. Los lácteos son muy buenos, pero son muy pesados para el colon, profe. Sí, de acuerdo. Sí, ya toca empezar a suprimir algunas cosas. Sí. Y le empiezan a generar a uno problemitas. Entonces eso toca hacerlo con el dietista, con la dietista, con el caso particular de cada uno de nosotros. Entonces, así es. Bueno, yo quería, ya les envié la guía para la semana entrante, que son sobre los conjuntos numéricos. Esa guía es muy bonita porque nos muestra cómo ha evolucionado la capacidad para contar y medir. Pero empieza por los números naturales, que son pues los que conocemos del 0 al infinito. Después, ¿cómo hacemos para contar los negativos, las deudas? No, es que yo me gasté más de lo que tenía. Yo tengo un déficit. Entonces aparecen los números enteros. Y ya no solamente son los positivos, sino también los negativos. Entonces empieza la recta a irse para un lado y para el otro. Y bueno, después son los quebrados. Y después, bueno, vienen otro tipo de números, como los números reales, los números imaginarios, los números complejos. Hoy, pues, el desarrollo de la humanidad es tan grande que pues, existen diferentes tipos de sistemas de medición y nos han obligado a resolver, para poder entender el mundo, pues nos ha tocado aprender a medirlo, aprender a contarlo, aprender a mirar las magnitudes, qué es más grande, qué es más pequeño, etc. Y para los desarrollos científicos, pues hay que ser muy precisos. Entonces, esa guía es muy bonita por eso, porque muestra cómo nosotros a veces, pues, como no utilizamos en la vida cotidiana, sino los números naturales y los enteros, pues, sin embargo, pues también vemos los fraccionarios y porque pues también pedimos media libra de carne, un cuarto de sal. Bueno, ahí hay unos que los utilizamos, pero la mayoría entonces ese sistema del conjunto de los números, de los sistemas numéricos o los conjuntos numéricos es muy interesante. Bueno, entonces nos vemos dentro de 8 días. Les agradezco mucho su atención. Pues don Ulfrades, que nos pidió que estuviéramos los viernes porque él no podía los jueves, hoy no vino, pero bueno, vamos a llamarlo a ver qué pasó. Les deseo una feliz noche. Si tienen algún comentario, con todo gusto, estoy atento para cualquier duda, cualquier pregunta que tengan.
profe, listo, sí, señor. Profe, muchísimas gracias, muy amable, profesor. A ustedes muy Listo, amables profe. por su paciencia. Profe, entonces la otra semana Gracias, estaremos profe. miércoles y jueves. El miércoles seguimos con el diplomado. Diplomado. Ya llegamos también el miércoles, ya llegamos a la mitad del diplomado también. Son 10 semanas, ya llegamos el miércoles próximo, es la quinta. Ya también llegamos a la mitad de ese diplomado. Y ya entramos a unos temas más tranquilos, más fáciles de explicar, más tangibles. Ya no tan filosóficos, ya no tan, aunque pues me han hecho muy buenos comentarios sobre el tema histórico, me dicen que les ha gustado mucho. Sí, señor, ha estado muy interesante. Hacer remembranza de muchas cosas que hemos vivido. Estamos elaborando una guía sobre historia del siglo XXI, porque todas las historias vienen hasta el siglo XX. Así es. ¿Sí? Y bueno, ya llevamos 22 años, ya casi vamos a completar un cuarto de siglo. Y bueno, hay que aventurarnos a decir qué es lo que está pasando en este siglo y por dónde vamos. Entonces, claro, es sumamente polémico. Entonces uno dice, no, pues no lo puedo decir así porque entonces estos piensan que estoy diciendo esto, pero si digo esto, entonces estos otros dicen, ¿sí? Pero tiene uno que tratar de plantear los temas, incluso aunque sean polémicos, y pues respetando los puntos de vista. No se trata de que vamos a sentar cátedra o que vamos a decir verdades reveladas, pero sí es bueno hacer una reflexión sobre lo que está pasando. Bueno, les deseo una feliz noche y una feliz semana. Nos vemos dentro de 8 días. Muchas gracias, profe, muy Bueno, amable. profe, muchas gracias, profe. Una feliz noche. Igualmente, feliz noche para todos. Hasta luego, señora Buen Flor. descanso. Buen descanso para todos. Igualmente, don Carlos.